Araucanía, Francisco Buentumilla, se reunió en el Palacio de la Moneda con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Al término de la cita, donde las autoridades analizaron el conflicto mapuche y sus posibles soluciones, el ministro dijo que la ley antiterrorista no se aplicará bajo el gobierno de la presidenta Bachelet. Queremos conversar de ese tema. Establecemos contacto ahora desde Temuco con el diputado de RN, José Manuel Edwards, del Distrito 51 de la Araucanía. Diputado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Verónica. Diputado, ¿usted cree que con la no aplicación de la ley antiterrorista se puede avanzar en resolver el problema del conflicto mapuche en su región? Mira, yo creo que la forma en que está planteando este gobierno mejorar la convivencia de esta sociedad fracturada que describía ayer el intendente Buentumilla, es una forma que le faltan pilares, le faltan a esta mesa para que todo se pare, le faltan piernas. Durante el gobierno del presidente Piñera nosotros entendíamos, yo era parte también de esta definición política, que el problema de la Araucanía es un problema eminentemente político, por lo que ha ocurrido con el pueblo mapuche, por la injusticia que ha vivido por mucho tiempo. Pero también tiene una parte social, porque una gran parte de las comunidades mapuche y en general del pueblo mapuche vive en mucha pobreza. Y también tiene un tercer pilar, que es que tenemos que ser firmes contra quienes están usando la violencia para tratar de avanzar en sus intereses personales o intereses de cualquier naturaleza. Y lo que nosotros hemos visto del intendente Buentumilla es que simplemente solamente quiere enfocar esta temática completa en la parte política, negando quizás la parte social y negando también la importancia de garantizarle un Estado de Derecho y seguridad a quienes han sufrido consecuencias tremendas como víctimas del conflicto. Así que lo vemos con preocupación, creemos que es una pésima señal. El gobierno se está atando de manos en cuanto a usar una fórmula que permite dar una señal a los violentistas, a los terroristas, que quemar, por ejemplo, una pareja de adultos mayores, como el caso de Luxinger Macay, no está bien y está muy, pero muy, muy mal y tendrán que enfrentar las consecuencias si quieren realizar actos como ese. Verónica, yo te quiero dar... Sí, perdón. Sí, perdón. Entendía esa figura respecto de que este es un tema o un problema integral con muchas aristas, con muchas patas de esta mesa, decía usted. Dicen, bueno, desde el gobierno actual no vamos a aplicar la ley antiterrorista y en el pasado, en la administración Piñera, cuando se aplicó, el problema tampoco quedó muy resuelto. Entonces, ¿cómo se logra establecer un control del orden público sin probablemente ocupar la ley, pero tampoco ocupándola se resuelve? Mira, lo que pasa es que acá nosotros tenemos un problema en general con lo que estaba diciendo. Fíjese lo que dijo el intendente ayer. Él dijo, se manifestó preocupado porque todavía no se nombra la autoridad de la Corporación Nacional Indígena, de Desarrollo Indígena. Pero se mostraba preocupado porque lo que quería del nuevo encargado de CONADI era agilizar la compra de tierras. ¿Y de qué tierras estaba hablando? De las tierras de Temucuicui, que es una de las comunidades más violentas que ha tenido más problemas en el pasado. Pero sin embargo, lo dice y lo propone, la manera en que estructura su discurso, en que lo quiere hacer para disminuir la presencia policial. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que vemos detrás de la intención de Buentumillas? Es el simple, antiguo, tierras por paz. O sea, yo le voy a entregar las tierras a la comunidad de Temucuicui, las 300, 500 o la cantidad de hectáreas que sea, en este caso del señor Urban, porque así yo puedo sacar los policías y estamos todos más tranquilos. O sea, la antigua receta que claramente no ha funcionado y que es la que, mire, si el conflicto con la violencia que lo conocemos hoy día empieza a mediados de los 90 con el propio gobierno de la Concertación y se va agudizando especialmente en los lugares que han entregado tierra. Fíjese que la comunidad, en este caso Temucuicui, tiene un título de merced de 1884 de 250 hectáreas y hoy día, hasta el 2008, tenía más de 3.000 hectáreas. Entonces, acá lo que hemos visto es que los lugares en que se ha hecho presión y más violencia son los que terminan adquiriendo más tierras, pero el problema es que la violencia no se acaba. La violencia se multiplica. Entonces, cuando nosotros vemos la forma en que lo está planteando el intendente Buentumilla, tiene demasiado sabor, tiene demasiado olor a la idea de tierras por paz. Y eso es lo que estamos viendo. Y por eso creemos que es errado simplemente dar la señal de que no se va a usar una ley que da ciertas herramientas legales. Mira, hoy día hay un caso, el caso Berkov en la 8ª región, en que se está debatiendo si que se le entrega la identidad de los 14 testigos protegidos, en el caso que se está usando en este caso la figura de testigos protegidos.
Hace un tiempo atrás hubo otro caso en que 9 testigos protegidos se reveló su identidad. ¿Quiere saber qué es lo que le pasó a esos 9 testigos? Le quemaron la casa a todos y cada uno de ellos. Y a uno de ellos se le hizo un disparo en la pierna a muy cercana distancia y quedó inválido. Entonces acá el tipo de delito del cual se enfrenta la gente que vive con el susto de tener un tipo de este delito son delitos que tienen una connotación evidentemente terrorista. Y hay que entender que los delitos terroristas muchas veces se justifican en problemas políticos reales, problemas políticos existentes, porque tampoco se puede desconocer, y creo que esa es la parte buena que ha hecho en este caso el intendente Huelchumilla, de reconocer que el Estado chileno ha tratado muy mal, pésimamente mal, al pueblo mapuche, y eso es uno de los problemas que hoy día existe, de una sensación de injusticia tremenda y justificada del pueblo mapuche respecto a lo que ocurrió. Sin embargo, creo que la mesa que está planteando, la estructura que está planteando este gobierno, es una estructura que no va a resultar en ningún beneficio, y que es una vieja estrategia, la estrategia de tierras por paz, que es lo que estamos viendo hoy día, nombrar a la persona CONADI para poder entregarle tierra a Temucuicui, para poder sacar los carabineros. En ninguna parte se habló de seguridad, en ninguna parte se dio el punto de vista de las víctimas de la violencia. Y quiero decir un poco más, Verónica, acá hay varios puntos de vista, yo me voy a concentrar en 2. Uno, el punto de vista del pueblo mapuche, un pueblo que el Estado chileno hace alrededor de un poco más de 100 años entró y cometió un genocidio, llamemos las cosas como son. Si esto es la idea de la pacificación de la Araucanía, eso no es así. Había un pueblo y el Estado chileno entró con fuerza. Ha vivido muchas injusticias y eso tiene que ser reparado, y en eso estamos de acuerdo con el intendente Huelchumilla. Pero también hay un punto de vista de quienes viven normalmente y tranquilamente en la Araucanía, que han visto como no existe Estado de Derecho, que les han quemado las casas, las han violado, han matado. Hay personas que hay una persona que tiene más de 300 impactos de bala en las murallas de su casa, porque ha sido constantemente asediado por estos terroristas. A ellos tampoco le estamos dando justicia. Hay una denegación de justicia evidente a una gran cantidad de chilenos, y eso constituye una violación de derechos humanos aquí y en todas partes. Entonces creo que hay que tener los dos puntos de vista, y el no aplicar la ley antiterrorista es una pésima señal, especialmente para quienes viven en miedo, como la familia Luxinger, por ejemplo. ¿Diputado? Y además que hay un problema también de aplicación. Hoy, por ejemplo, en el caso de la familia ¿Perdón? Sí, ¿usted me escucha? Sí, quería interrumpirlo un minuto para hacer una pregunta bien de fondo. ¿A qué atribuye usted que durante todos estos años, gobiernos de la concertación, gobierno de la alianza, no se haya logrado resolver de fondo el problema en la Araucanía? ¿Ha faltado voluntad política? ¿La gente que ha estado a cargo de resolver el problema, tanto político como policial, si usted me permite, no ha sido la más idónea? O sea, han pasado más de 20 años y el problema sigue ahí. ¿Por qué? Sí. Mire, si yo tuviera la solución de todo esto, bueno, creo que sería bastante fácil, pero la verdad de las cosas es que lo que sentimos, por lo menos quienes estamos en la Araucanía, es que todavía Chile no entiende de que esto es un problema de Estado. Hoy día todavía en Chile ni siquiera hemos logrado tener un Ministerio de Asuntos Indígenas. Hoy día ni siquiera hemos logrado de que se reconozca que existe otro pueblo en la Constitución. En Chile ni siquiera hemos logrado de que todos los ministerios tengan que el tema mapuche se entienda como un tema multidimensional, y que todos los ministerios tengan un área indígena de pueblos originarios, no solamente mapuche. Uno de los problemas grandes es que en Chile todavía no se entiende bien, cabalmente, que esto es un problema de Estado general y que requiere mucho más que una corporación de desarrollo indígena que en realidad no es nada, que tiene facultades que son muy pequeñas, un presupuesto que es absolutamente ridículo para la magnitud del problema. Por ahí creo que tenemos un problema como sociedad, y creo que en ese sentido el intendente Huelchumilla sí lo ha hecho bien, porque ha instalado una temática. Ahora creo que lo ha hecho muy mal en la forma que la instala, pero que la ha instalado. Lo mismo con el tema de la referencia a los fiscales. Como Estado también, desde el otro punto de vista, hemos fallado. Si nosotros tenemos un sistema que supuestamente existe Estado de Derecho, y existen miles de atentados, fíjese que en los últimos 4 años hay más de 800 atentados que fueron denunciados. La minoría de los atentados se denuncian porque la gente tiene miedo, tiene susto. Y si no le entregamos justicia,
Bueno, ¿qué se puede esperar? Fíjese que, además, en el caso de la ley antiterrorista, de los 800 y tantos atentados que se registraron en los últimos 4 años, por lo menos en la región de la Araucanía, hubo, entiendo, solamente 4 invocaciones de la ley antiterrorista. Entonces, no es que se esté usando la ley antiterrorista a diestra y siniestra, sino que se ha usado en ocasiones que son... Mire, en el caso de los brigadistas de Carahue, hubo más de 50 focos de incendio. Murieron 7 chilenos de los mejores nuestros que fueron a combatir el incendio. Y no se puede llamar a eso terrorista. Cuando se descarrila un tren en Ercilla, si no se puede llamar a un descarrilamiento de un tren un atentado terrorista, entonces yo le pregunto ¿qué? Fíjese que en Puerto Domínguez, que es una pequeña localidad de la comuna de Puerto Saavedra, quemaron una escuela hace unas 3-4 semanas atrás y CNN de hecho lo mostró en este atentado. Pero resulta que 3 semanas antes de eso habían apiedrado la casa del concejal de Renovación Nacional, Ricardo Zambrano. 2 semanas antes habían apiedrado la casa de la encargada de los adultos mayores. 1 semana antes habían apiedrado la casa del presidente de la Junta de Vecinos y se habían tomado unos terrenos en el Alto de Puerto Domínguez. Entonces, cuando se incendia el colegio, todos saben perfectamente quiénes son. Y yo le voy a hacer una pregunta, Verónica. ¿Usted cree que alguien de Puerto Domínguez se va a atrever a hablar? Pero no se atreven a hablar. ¿Por qué? Porque saben quiénes son y al primer momento les puede llegar una represalia como le pasó a los testigos protegidos. Entonces, creo que el gobierno está errando el rumbo en el sentido de entender que esta es una mesa de muchas más patas, necesita muchos más pilares y no solamente el diálogo. Bien, diputado, muchísimas gracias por este tiempo de conversación con CNN y que tenga un buen día. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego.